Bienvenidos amigos de Entre Voces, el programa de entrevistas de la República. Hoy estamos con Adriana Urrutia, ella es presidenta de la Asociación Civil Transparencia y es directora además de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Con ella vamos a conversar sobre lo que ha sido este proceso electoral. Muchas gracias por aceptar la invitación, Adriana. Muchas gracias, Enrique, a ti y a la República por la oportunidad. Usted dijo, con ocasión del inicio de la campaña, me parece que esto fue en diciembre, y aludiendo a la alta fragmentación, que al país lo habíamos llevado al filo de la democracia, que estábamos al borde de un abismo. Conocidos los resultados, ¿diría que seguimos al borde de ese abismo? Yo creo que estamos ante un momento desafiante para la democracia, ¿no? Y creo que el abismo, lo que en este momento se llamó el abismo, porque tenía que ver con el momento de noviembre, ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido es una expresión de los clivajes sociales traducidas en opciones políticas, ¿no? Los partidos políticos cumplen en una sociedad el rol de expresar eso que se denomina los clivajes sociales, es decir, grandes diferencias, y yo creo que esto se ha manifestado en la campaña, ¿no? Y entonces esos clivajes han traducido sin duda la politización de las desigualdades y han expresado además dinámicas diferenciadas de hacer política. Yo creo más bien que estamos hablando de macroregiones, ¿no? Si comparamos los mapas y los resultados de los candidatos que alcanzan la segunda vuelta, tenemos una clara división, digamos, entre una región macro-norte, centro, ni tan centro, pero digamos que ha votado en su mayoría por la candidata Fujimori de Fuerza Popular, y una macrorregión sur que ha votado en su mayoría por Pedro Castillo, ¿no? Y es una fragmentación que se expresa cada 5 años en las urnas, digamos, no es nueva, ¿no? Otra manera de ver los clivajes pudiera ser entre diferentes, digamos, posturas, ¿no? Y hay posturas que tienen que ver con opciones de mercado, ¿no? En el caso de la candidata Fujimori, se trata de un trabajo político que ha seleccionado territorios donde ella ya tenía preferencias, ¿no? Y donde ha reforzado la postura y más bien el apoyo que ha podido ganar. En el caso del candidato Castillo, digamos, yo creo que ahí existe un triple nivel de trabajo territorial. Que además recoge transformaciones y dinámicas de lo que es lo que llamamos en ciencias sociales el continuo urbano-rural. Hay un primer nivel que es el nivel local, que yo creo que se expresa bien en esa pertenencia, por ejemplo, a las rondas campesinas, ¿no? Que es donde él ha anclado su base y ha fortalecido esa identidad, ¿no? Que es donde él ha anclado su base y ha fortalecido esa identidad. Hay otro trabajo que es a nivel departamental, que tenemos ahí la red de maestros que le permitió además llegar a ser un líder en el 2017 en la huelga magisterial. Y finalmente hay otro nivel que es el nivel nacional de trabajo político, que es donde están las redes de soporte del Partido Perú Libre, ¿no? Entonces la superposición de estos 3 niveles de trabajo político, a diferencia de otras estrategias que hemos visto han sido centradas más bien en la capital, permite, digamos, tener porcentajes ventajosos en los diferentes territorios donde se ha trabajado. A raíz de estos resultados, yo he empezado a leer muchas interpretaciones respecto de Castillo y lo que ese voto representa o significa, etc. No sé si usted se anima a hacer alguna interpretación de esa naturaleza. Para usted, ¿qué significa ese voto de Castillo? ¿Es un voto no sé, disculpe, le interrumpí. El voto de Castillo, como el voto por cualquier otro candidato, es una opción política que los electores han expresado, ¿no? Y esa opción política tiene que ver con la oferta, digamos, las características del candidato Castillo en el panorama de la oferta política actual, ¿no? Y en el panorama de la oferta política actual, en un contexto de sindemia, es decir, de crisis múltiple,
¿no? Que no es solo sanitaria, sino política y económica. social y económica. Sí. Tenemos un alto rechazo a la clase política tradicional y a representantes que ya han tenido la oportunidad, ya sea de competir o de representar, ¿no? Entonces, en ese sentido, un candidato que viene más bien de dinámicas de base, con un discurso antisistema y de transformación, tiene posibilidades, digamos, de competir, ¿no? Con ventaja frente a, Wow. digamos, candidatos que ya representan partidos o tradicionales o que además ya ocuparon puestos de poder y que, digamos, los ciudadanos están ahí expresando la voluntad de renovación. La candidata Fujimori, la estrategia por la que ella ha optado ahora difiere, digamos, de la segunda campaña y se parece mucho más a la primera campaña, ¿no? En la cual, y en la primera campaña, en el 2011, ponía en valor el capital acumulado del el fujimorismo tradicional, ¿no? Y ahora ha puesto en valor, ¿no? Ahora digamos, ha hecho campaña reforzando su apellido, ha hecho campaña en territorios como el Oriente, ¿no? Donde el fujimorismo tiene aprobación. Ha hablado de su padre y habla mucho de, digamos, los antecedentes del gobierno de Alberto Fujimori como ejemplo de gobierno que permite salir de la crisis, ¿no? Entonces creo que ahí también hay otro perfil del elector que, o sea, si dejamos de lado la gran diferencia de la opción económica, ¿no? Que es otra cosa que diferencia a los dos candidatos, digamos, lo que tenemos ahí es más bien gente buscando experiencia para resolver la crisis, ¿no? ¿Qué le preocupa más de los resultados? Digamos, la fragmentación presidencial y congresal, el ausentismo, que está por el orden de un 30%, todo junto. ¿Qué evaluación podría hacer al respecto? Yo creo que ahorita el punto de agenda, digamos, principal de cara a futuro es generar las garantías para la gobernabilidad, ¿no? Y esa generación de garantías para la gobernabilidad pasa por, digamos, que ambos candidatos estén abiertos a dialogar con otras fuerzas políticas, cosa que ambos han hecho, en la medida que va a ser muy necesario que se establezcan dinámicas políticas que permitan tomar decisiones, ¿no? Más allá de hablar de pactos o consensos, creo que es necesario pensar que necesitamos resolver la crisis y que para cualquier herramienta de transformación es necesario un porcentaje de votos, ¿no? Y entonces en el Parlamento. Y esa dinámica de negociación no puede estar o no puede costarle al país la rapidez en la toma de decisiones gubernamentales, ¿no? Entonces, por un lado eso, por otro lado creo que efectivamente si esas dinámicas no logran consolidarse o no son expresadas, la alta fragmentación va a generar inestabilidad porque, digamos, hay muchas agendas ahorita, más de 10 agendas pendientes o que pueden ser visibles en el Parlamento. Y otra cosa que preocupa es, creo, los resultados, digamos, demuestran unas demandas por cambios y reformas. Entonces creo que hay que tener claridad en cuál es la ruta de esos cambios y reformas, no solo en términos de agenda gubernamental, sino para la representación. Pero otra cosa que creo que es esencial y fundamental que se discuta es cómo vamos a garantizar como país que esos derechos ciudadanos que no han sido retribuidos a lo largo del tiempo y digamos que los ciudadanos demandan que sean atendidos, ¿no? Salud, educación, reactivación económica, ¿cómo los vamos a garantizar? ¿No? Y creo que es necesario poner en el centro de esa discusión digamos, para que todas las otras garantías giren en torno a salir de la crisis poniendo por delante a los peruanos y peruanas. ¿Podría haber algún tipo de crisis de legitimidad en
cualquiera de estas candidaturas, habida cuenta de los reducidos porcentajes que han obtenido en la votación, ¿usted ve algún tipo de peligro de esa naturaleza? Yo creo que la legitimidad es un desafío para cualquiera que ejerza un rol de representación, ¿no? Nosotros vivimos en un país donde 7 de cada 10 ciudadanos no confían en el Parlamento, alrededor de la mitad estaría dispuesta a cambiar de régimen por un régimen no democrático, ¿no? Entonces la legitimidad es un desafío fundamental para los representantes y la clase política ahora, y creo que esa legitimidad debe construirse, ¿no? Y debe construirse a través de la generación de mecanismos de confianza. O sea, que lo que se diga ahora en campaña permita hacer ver que los candidatos y los partidos están escuchando a la población y que luego se construyan agendas de este diálogo y agendas que sean realizadas, ¿no? Y realizables. ¿Le preocupa que esta inestabilidad que se ha vivido en estos últimos 5 años se pueda de alguna manera replicar en estos 5 años que vienen? El tema creo que central está en que la política ha dejado de ser ese espacio donde se resuelven los problemas colectivos, ¿no? Y no tenemos garantías que así vaya a ser, ¿no?, los próximos 5 años. Entonces, vamos a tener que hacer como ciudadanos un rol, ¿no? Y hablo porque desde la sociedad civil ahí hay un rol que cumplir en términos de recordar cuál es la agenda que debe guiar la representación nacional. Ha sido muy amable por la conversación, ha sido bastante interesante y estaremos seguramente en contacto en estas semanas que siguen. Y esto es todo por ahora, amigos. Muchas gracias.